Benjamín Netanyahu. Una figura controvertida. Pocos líderes en el mundo levantan tanta polémica como Benjamín Netanyahu. Unos lo adoran, otros lo detestan, pero nadie puede decir que su figura pasa desapercibida. En este vídeo vamos a intentar adentrarnos en la compleja realidad de su gobierno, desde las tensiones con Palestina hasta las acusaciones de corrupción, pasando por las operaciones militares y las leyes que han provocado un intenso debate tanto dentro como fuera de Israel. Prepárense, porque nos metemos en terreno pantanoso, donde cada paso que damos puede ser cuestionado. Nuestro objetivo no es dar respuestas fáciles, sino más bien hacer preguntas incómodas, esas que a veces se evitan en los titulares. Netanyahu es un personaje que despierta pasiones, y nuestro trabajo es ir más allá de lo superficial, analizar los hechos y las consecuencias de sus decisiones, sin caer en la trampa de simplificar la realidad. El conflicto interminable, Netanyahu y Palestina. La sombra del conflicto con Palestina ha estado presente durante todo el gobierno de Netanyahu. Su apoyo a la expansión de los asentamientos israelíes en territorio ocupado ha sido una fuente constante de tensión. Imagínense vivir en un territorio en disputa, donde cada día es una lucha por sobrevivir. Esa es la realidad para miles de palestinos que ven cómo ocupan sus tierras, cómo derriban sus casas. La comunidad internacional ha condenado en repetidas ocasiones la política de asentamientos, pero Netanyahu ha hecho oídos sordos a las críticas. ¿Hasta qué punto su visión inflexible ha alejado la posibilidad de una solución de dos estados? La sombra de la guerra. Operaciones militares en Gaza. Las imágenes de la Franja de Gaza después de las operaciones militares israelíes son difíciles de borrar de la memoria. Edificios en ruinas, familias destrozadas, un rastro de muerte y destrucción que parece no tener fin. Netanyahu ha defendido la necesidad de estas operaciones para garantizar la seguridad de Israel, diciendo que jamás utiliza a la población civil como escudo humano. Pero, ¿es realmente inevitable el uso de la fuerza militar? ¿Se puede encontrar un equilibrio entre la seguridad de un Estado y la vida de los civiles en un conflicto que parece no tener fin? Capítulo 3. Corrupción en el poder. Las sombras de la duda. Las acusaciones de corrupción han perseguido a Netanyahu durante años. Regalos de lujo, favores a empresarios, un caso enredado que ha llegado hasta los tribunales. Sus detractores lo acusan de aprovecharse de su puesto para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos. Sus defensores, por otro lado, hablan de una persecución política organizada por la izquierda. Lo cierto es que la sombra de la duda se cierne sobre él. ¿Es posible separar al político de la persona en un caso como este? ¿Cómo afecta la corrupción a la confianza en las instituciones? Capítulo 4. Un Estado, una nación, una religión, leyes y controversias. La aprobación de la Ley del Estado-Nación en 2018 provocó una oleada de críticas tanto dentro como fuera de Israel. Esta ley define a Israel como el Estado-Nación del pueblo judío, lo que para muchos supone una discriminación hacia las minorías no judías. ¿Puede un Estado democrático tener una ley que parece favorecer a una religión sobre las demás? ¿Cómo afecta esta ley a la convivencia entre judíos y árabes en Israel? Netanyahu defiende que la ley simplemente reconoce el carácter judío del Estado, pero sus críticos la ven como un paso más hacia la exclusión y la discriminación. Capítulo 5. Un mundo dividido. Relaciones internacionales. En el panorama internacional, Netanyahu ha sido un líder que ha generado controversia. Su estrecha relación con Donald Trump le ganó el apoyo de Estados Unidos, pero al mismo tiempo tensó las relaciones con otros países. Su oposición al acuerdo nuclear con Irán y su política de mano dura con Palestina le han valido críticas de la comunidad internacional. ¿Ha aislado Netanyahu a Israel en el escenario internacional con sus decisiones? El futuro de Oriente Medio sigue siendo incierto y la figura de Netanyahu seguirá generando debate durante mucho tiempo. Y aquí estamos, al final de este viaje por la compleja realidad del gobierno de Benjamín Netanyahu. Un líder que ha marcado una época en Israel, para bien o para mal.
Sus decisiones han tenido consecuencias profundas, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Hemos visto cómo sus políticas han generado división, tanto en el conflicto con Palestina como en el seno de la propia sociedad israelí. Hemos escuchado las voces de quienes lo admiran y de quienes lo critican, intentando entender las razones detrás de sus posturas. Al final, cada uno tendrá que sacar sus propias conclusiones. Lo que está claro es que la figura de Netanyahu seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo. Un personaje controvertido, sin duda, pero también un líder que ha dejado una huella imborrable en la historia de Israel.